¿Cómo están? Muchas gracias por venir a todos y a todas. Vamos a hacer la presentación primero de las clases y del docente a cargo. Hoy es la primera de 6 charlas con Roy Williams, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Problemática del Conocimiento en las Ciencias Sociales y coordinador responsable de la Cátedra Libre Juan Domingo Perón. Además, encargado del Grupo de Estudios Políticos y Sociales sobre Pensamiento Fermín Chávez, todos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Director académico de la Cátedra Pensamiento Latinoamericano e Integración Regional Manuel Ugarte de la misma universidad. Desde Principios y Valores, Rosario, junto con Roy y los espacios mencionados, surgió la iniciativa de esta instancia de aprendizaje para la formación del conocimiento, que es base fundamental para la acción. Si entendemos a la política como una línea recta, los tiempos requieren estar formados y formadas para cuando la patria lo demande. Bueno, primero muchas gracias por estar acá, muchas gracias a los chicos por la invitación al espacio, a Nicolás que fue el que inició el vínculo y también fue alumno de la materia que hoy en Ciencia Política. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por venir en un día frío, bueno, a una hora que todos queremos estar en casa, pero bueno, también queriendo compartir. Y bueno, un poco la idea de la actividad tenía que ver con poder charlar en torno a lo que podríamos denominar un concepto axiológico o arquitectónico del peronismo, que es la idea de comunidad. En este sentido, por ahí, cuando nosotros repensamos los fundamentos del pensamiento justicialista, entendemos que, sobre todo en un momento como este, que hay un paradigma neoliberal o liberal muy fuerte que conocemos, que está vigente ahora en este gobierno, tal vez como dicen anarcoliberal, volver a la idea del peronismo y particularmente a la idea de comunidad, que es una idea de las que, tal vez la idea de la que surge el justicialismo, está bueno, ¿no? Y está bueno porque, hay muchos espacios que hoy están haciendo esto, y con los chicos, con Feli también, con Lorenzo, cuando nos fuimos reuniendo y pensando esta idea, el tema que queríamos por ahí para establecer cierta distinción es no caer en el núcleo de siempre, de un poco un discurso un poquito rumiado y repetido del peronismo, sino poder entender las distintas formas que se ha pensado la comunidad en el justicialismo, ¿no? En ese sentido, un poco fruto también de lo que he escrito, pero que obviamente refiere a lo que ha pensado Perón, la construcción de lo que podríamos denominar un paradigma comunitario tiene que ver con la idea de romper en su momento con lo que era el paradigma oligárquico, ¿no? Es decir, cuando el peronismo, a partir de 1945, pero ya desde 1943, empieza a hablar de una revolución, ¿no? Una revolución social, una revolución justicialista, lo que está tratando de constituir o poner en juego es la idea de una ruptura clara con el pasado oligárquico y especialmente con la década infame, ¿no? Ese proyecto, que era un proyecto republicano por momentos bastante violento, pero sobre todo que era una idea de nación muy vinculada a lo formal, pero no a lo real, ¿no? La nación era más una formalidad liberal, individualista. Entonces, con el peronismo se instala lo que podríamos denominar la era social, ¿no? Es decir, la construcción de un nuevo principio en el cual la ciudadanía ya era otra, porque la ciudadanía empieza a ser la ciudadanía del pueblo, pero especialmente del mundo del trabajo, ¿no? El trabajador empieza a ser lo que podríamos denominar el arquetipo de ciudadano. Entonces, un poco la idea era arrancar desde esta idea y empezar a compartir las charlas en un núcleo de sentido más dialogado, ¿no? Es decir, poder tirar algunas ideas y después tal vez abrir un espacio más al contrapunto, como diría Jaureche, e intercambiar ideas. No sé si vos, Felipe, estás de acuerdo en avanzar en No. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Entonces, un poco lo que veníamos charlando cuando nos juntamos en los cafés, que Felipe estaba tan contento en los cafés que nos reuníamos, era de poder hablar de la idea de comunidad en Perón, pero también hablar de otras ideas de comunidad que están en el peronismo y que forman parte de esa tradición, y no quedarnos anclados solo en la de Perón,
sino entender que la propuesta del peronismo a nivel comunitario, obviamente tiene una centralidad que es la de Perón, pero que también es una apuesta que podemos decir coral, es decir, en el sentido que hay otras voces, como la de Eva Perón, la de Sampay, la de Scalabrini Ortiz, bueno, más adelante Amelia Podetti, digamos, hay muchos pensadores, como el mismo Marechal, que le dan un tono mucho más abierto a la idea de comunidad, y que me parece que está bueno para centrarnos en Perón, pero también cuando vamos a un debate político, vamos a defender nuestras ideas, poder entrar desde distintas referencias, ¿no? Porque en eso también es una comunidad el peronismo, ¿no? Desde el punto de vista de la pluralidad de actores que participan, que participamos, ¿no? Bueno, en este sentido, cuando armaba la clase, la charla, lo primero que, bueno, como siempre decimos, un poco juntarnos a hablar de los fundamentos del peronismo, tiene que ver con esta idea de que toda relectura de estas ideas del peronismo, entendemos que, o de nuestra tradición, nos permite dar luz a la actualidad, ¿no? Es decir, siempre un poco este tipo de charlas sobre Perón, sobre el justicialismo, tiene que ver con la idea de ir un poco a los fundamentos del justicialismo, pero bueno, obviamente tratar de hacer un diálogo con el presente, entendiendo que, bueno, por un lado hay cuestiones que son permanentes y por otro lado, bueno, hay realidades que cambian, y eso siempre, detrás de la idea de doctrina, siempre estuvo esa cuestión de que los principios son permanentes, pero los medios son cambiantes, ¿no? Es decir, los medios se ajustan a las realidades y a los actores con los que uno va construyendo, ¿no? Entonces siempre la doctrina, hoy recién hablábamos con los compañeros, es interesante porque tiene mucha plasticidad, no es una concepción teórica como la del marxismo, que es más cerrada, más dogmática, sino que en realidad la doctrina es como que tiene un juego entre un conjunto de principios que sí son un poco lo que vamos a hablar hoy, pero que se entiende que esos principios en cada época se van ajustando y moviendo de acuerdo a los actores, a las relaciones de fuerza, a lo que podríamos denominar la estructura social, los problemas geopolíticos, ¿no? Entonces hay siempre unos principios que son permanentes, pero de alguna manera los medios y las herramientas que utilizamos se van ajustando a cada época. Es por eso que nosotros entendemos que nuestra vocación es dialogante con la tradición nuestra, ¿no? Es decir, ir y venir, hasta que vamos estableciendo una lectura o un diagnóstico sobre nuestro tiempo. Y obvio, viendo que hay tantos chicos jóvenes, ¿no? El gran desafío de estos encuentros, como diría un filósofo italiano, Bifo Berardi, es la transmisión intergeneracional. Es decir, poder compartir con ustedes lo que fue una experiencia del siglo XX que ha tenido nuestras biografías, las de nuestras familias, las de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo entendiendo que esas transformaciones hoy tienen un sentido nuevo y que, bueno, de lo que se trata es tratar de ajustar esas ideas a los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, yo en un punto, viendo que hay muchos, por ahí creo que después de lo que fue el proceso electoral y todo lo que abrió ese proceso, y el debate interno que se armó dentro del peronismo, creo que muy sanamente muchos espacios están volviendo a las ideas, empezando muchos jóvenes, ¿no? Muchos videos de YouTube ahí, dando vuelta, y que hay muchos jóvenes que se están interesando en el peronismo, algunos por ahí de repente se enteraron que estaba eso que era el peronismo, y hay otra gente que viene de antes debatiendo esto. Y en ese sentido, yo, como forma tal vez para ingresar a la charla, me parece que es importante decir lo que decía Perón y Eva Perón, que es que una frase que a veces nosotros decimos repetidamente, pero que la tenemos como inserta y a veces tal vez no le prestamos tanta atención, que es que el peronismo no se aprende ni se proclama, sino que se comprende y se siente. Es decir, el peronismo no representa, me parece, dentro de esta idea, una cuestión instrumental que vos entrás de repente, conocés 3 fórmulas y sos peronista y vas repitiendo esa fórmula. Hace 3 días eras marxista, hoy sos peronista y eras progre y hiciste peronista, que no está mal tampoco, ¿no?
pero no es una cuestión que se aprende en términos instrumentales, sino que en realidad tiene que ver con que hay un proceso de habitar el peronismo y sobre todo de comprenderlo, ¿no? Es decir, de comprenderlo, de sentirlo, es decir, es algo que, quiero decir, está poner la mente, pero también está poner el corazón y poner el cuerpo, digamos, y no es una cosa en la que uno se educa, ¿no? Digamos, como te doy un contenido y listo, sino que es algo que, bueno, insisto, implica poner el cuerpo, implica entender que hay un discurso, pero también que hay una tarea en todo esto, y que hoy mucho se habla desde otras matrices del sentipensamiento, es decir, algo que no sea solo pensamiento, sino que es algo que también está arraigado en nuestro cuerpo y en lo cual nos involucramos y sentimos, e insisto, cuando hacemos un gesto solidario, cuando vamos a un comedor popular o hacemos una actividad solidaria, eso también forma parte de pensar el peronismo y de habitar el justicialismo. Entonces, creo que sí es importante entender un poco esta idea de que el peronismo no es algo instrumental, que uno entra con 3, 4 fórmulas y de repente se hace peronista, sino que, bueno, implica un poner el cuerpo dentro de esas ideas mismas, ¿no? Y en ese sentido, creo que, bueno, también Perón muchas veces nos habla de que todos tenemos el bastón de mariscal, ¿no? Cuando uno lee Conducción Política, está mucho esa idea, ¿no? De que todos tenemos el bastón de mariscal para conducir. Y eso, bueno, creo que también en el ámbito del conocimiento tiene que jugar, no solo en el ámbito político, sino entender que cada uno de nosotros puede y está en condiciones de hacer intervenciones importantes al peronismo, y lo que por ahí se comparte en una clase, tomarlo y transformarlo y ponerlo en juego, en un debate, en una toma de posición, en la construcción de una idea, pero sí entender que también, de la misma manera que todos podemos hacer un ejercicio de conducción política, bueno, todos podemos hacer un ejercicio de autonomía epistémica justicialista, es decir, de ir a debatir y construir un pensamiento para, por ahí, este siglo XXI que está demandando la conformación de esta nueva matriz. Bueno, bien, en ese sentido, cuando bueno, a mí me ha tocado investigar el peronismo, he hecho mi doctorado sobre precisamente la idea de comunidad en su momento, y cuando uno tiene que buscar digamos, alguna justificación a la idea de comunidad, por qué la investiga, siempre la idea de comunidad, cuando nos la han identificado como propia del justicialismo, siempre la han mostrado históricamente, sobre todo los sectores de izquierda, como una idea un poco feudal, un poco religiosa, premoderna, ¿no? Siempre ha sido vista la idea de comunidad como un residuo primitivo de la idea de sociedad, ¿no? Es decir, la comunidad es algo anticuado, algo con relaciones afectivas, premoderna, con muchos condimentos religiosos, y la sociedad parecería la secularización de eso, ¿no? Entonces, en la sociedad ya hay clases sociales, es un vínculo racional, ¿no? Entonces siempre se le ha endilgado al peronismo, o se le ha criticado esta idea de partir de una idea premoderna como la idea de comunidad. Y cuando en un punto me tocó hacer esos proyectos que te obligan a hacer en el doctorado de investigación, lo que empezó a ocurrir en el pensamiento social, filosófico, político europeo sobre todo, después de la caída del muro de Berlín, es decir, después de que el comunismo pierde la batalla y bueno, ganan los Estados Unidos en los años 90, ¿no? 89, 90, 91, era que, sobre todo la filosofía francesa, empieza a descubrir detrás de la idea de comunismo la idea de comunidad. Es decir, empiezan a correrse de la idea más materialista, más vinculada, bueno, sobre todo en ese momento al imaginario del estalinismo, y descubren que había en el comunismo digamos, una raíz oculta que era lo comunitario, ¿no? Y que había que sacarse encima el comunismo de clases y volver a esa idea primitiva que era la idea de comunidad. Eso por ahí en autores como Jean-Luc Nancy en Francia, como Roberto Espósito en Italia. Pero al mismo tiempo, desde otra vertiente de Europa, un pensador argentino como es Ernesto Laclau, también vuelve a decir lo mismo.
en el sentido de que, bueno, cuando arma su teoría del populismo, ¿qué descubre? Que las clases sociales, que parecían que eran lo mejor para hacer un proyecto político, ese paradigma clasista, termina siendo un paradigma que no termina procesando lo político bien y que hay que volver a la idea de pueblo, ¿no? Hay que volver a la idea de pueblo, de comunidad, y ahí arma su teoría populista, que bueno, yo obviamente no acuerdo con gran parte de lo que plantea Laclau desde el punto de vista de lo que es, bueno, su axiomática, pero en Laclau también está esa idea de una vuelta a la comunidad. Es decir, que la filosofía política de fines del siglo XX, pero sobre todo de este siglo XXI, empieza a encontrar en el concepto de comunidad que había sido tan criticado, realmente el centro de una reflexión política nueva. Entonces, bueno, en ese sentido, yo siempre cuando hablamos del peronismo y de lo que surge, ya entrando así al tema específico del justicialismo, nosotros sabemos, bueno, que su acta fundacional es el 17 de octubre del 45, y bueno, yo siempre trato de pensarlo como una ideología elaborada en la periferia, ¿no? Es decir, es un saber político construido desde los pueblos de la periferia, y es un producto nuestro, es un producto criollo, es un producto americano, y en ese sentido está vinculado a los problemas de la Argentina, particularmente en su confrontación, podríamos denominar, entre pueblo y oligarquía, y al mismo tiempo se inscribe dentro de una problemática geopolítica global a la cual Perón intenta dar respuesta. En ese sentido, yo un poco lo que digo en lo que he escrito es que el 17 de octubre implica, siempre se sintetiza en una frase de Scalabrini que decía el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Es decir, hay una idea de grieta en el 17 de octubre, una idea de quiebre, y puntualmente yo lo que planteo es que hay, tal vez ese 17 de octubre, 4 quiebres, ¿no? Con la entrada del pueblo en la vida pública y del peronismo. Un quiebre político, un quiebre cultural, un quiebre epistemológico y un quiebre social. Digamos. O sea, esta idea de un subsuelo de la patria implica una ruptura con el país de la oligarquía y precisamente implica por lo menos un quiebre en esas 4 líneas, es decir, un quiebre con la discursividad política de la época. En ese sentido, tenemos que decir que el peronismo en relación a ese momento es un proceso contracultural, es decir, es un proyecto político nuevo, pero al mismo tiempo se da de frente con todo lo que era la ideología oficial, los saberes académicos, con todo lo que era, digamos, la superestructura cultural de la oligarquía. Entonces, de alguna manera, el peronismo en su acción política reconoce que hay, por un lado, que combatir una colonialidad del poder oligárquico, pero también hay que combatir una colonialidad del saber. Es decir, es una batalla que es política, pero también de ideas. Es decir, tiene 2 rostros esa batalla, y es por eso que Perón conduce, pero conduce escribiendo también. Es decir, conduce procesos políticos, pero al mismo tiempo tiene la originalidad de erigir un sistema de saberes como hay muy pocos en el siglo XX. Digamos, en América Latina no sé si hay antecedentes de líderes políticos que escriban todo lo que escribió Perón, digamos, con la significación que tuvo, con todo lo que escribió. Por ahí, tal vez Haya de la Torre en Perú, un tiempo atrás, tiempo antes de Perón, inicia algo parecido, pero bueno, obviamente el peronismo tiene otra escala mucho más grande que la del aprismo. En ese sentido, esta idea de disputar en el ámbito de la cultura, obviamente está dirigida en un punto que me parece un poco lo que convoca este espacio, a todos nosotros acá, a pensar la formación de cuadros políticos. Y esto particularmente se hace a un nivel no de pequeños grupos como este, sino una idea de un gran proceso de formación política a escala, en lo cual cada discurso de Perón era un acto político, ¿no? Y en ese sentido, para Perón hay un aspecto que es muy importante y que le da mucha significación,
en todo este proceso cultural, que es la idea de que en estas intervenciones, en la Escuela de Formación Peronista, en los discursos, lo que se trataba era de operar una transformación, que era la transformación de la masa en pueblo. Es decir, esto es muy importante, porque hoy parece que los actores políticos quieren que los sectores mayoritarios se queden en ser una mera masa. Y en cambio, Perón plantea claramente que una masa, una multitud, no se puede conducir, porque es un actor prepolítico. Es decir, la multitud en sí, digamos, la nuda multitud, es un actor que no puede avanzar políticamente, puede ser movilizable, pero no conducible. O sea, el fascismo moviliza, digamos, ¿no? En un punto. El peronismo quiere conducir esto. Y en ese sentido hay que lograr que esa masa, que es un actor prepolítico, pase a ser un actor político. Y por eso tenemos que pasar de ser una masa a tener un pueblo, ¿no? Es decir, un pueblo con conciencia política, con conciencia social. Por eso es que Perón un poco le da tanta importancia a estas ideas, a este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos un poco a la ensayística argentina de finales del siglo XIX, principios del XX, hay un texto que es re importante, que ya nadie lo lee, creo que nunca lo leyó nadie en los últimos 80 años, que se llama Las multitudes argentinas, de José María Ramos Mejía, ¿no? Es un texto que se lo utilizó mucho cuando fue el 2001, ¿no? Porque se hablaba mucho de la multitud, y Ramos Mejía decía, bueno, la multitud es irracional, es religiosa, o sea, es impresionable, es intempestiva, o sea, construye una gran crítica a la multitud, pero dice, las multitudes han hecho la historia argentina. Es decir, golpeando el positivismo, del que era parte Ramos Mejía, dice, las multitudes tienen todo esto para criticarles, pero son las que estuvieron contra los ingleses, que estuvieron en la Revolución de Mayo, que estuvieron con Rosas. Es decir, las multitudes han forjado la historia argentina de un modo irracional por momentos o intuitivo, pero la han forjado. Y bueno, Perón tomando esta idea en un punto, dice, acá lo que hay que hacer es transformar a este actor en un actor consciente políticamente. Bueno, en ese marco hay tres ideas que son las que, podríamos decir, vertebran el pensamiento de Perón, que son, y que serían las bases del peronismo, ¿no? Que son la idea de comunidad organizada, la idea de justicia social y la idea de tercera posición, ¿no? Estos serían, digamos, las tres bases sobre las que se podría trabajar. Después hay otra que señala Jorge Bolívar, que es la unidad de los argentinos, pero esta tríada es un poquito la que importa. Y bueno, por comunidad nacional, fundamentalmente lo que tenemos que entender es básicamente cómo el peronismo piensa la identidad nacional, ¿no? Es decir, como comunidad organizada, debemos pensar como la vertebración de lo que para el peronismo es la identidad nacional. Esta idea de comunidad aparece en un evento muy puntual, muy característico, que es el Congreso Nacional de Filosofía del 49, que es un congreso muy importante. Yo no sé si lo conocen, pero es un congreso que se iba a hacer en el año 47 en Mendoza y bueno, se termina haciendo en el 49 y tiene mucha importancia, ¿no? Porque si bien dice nacional, es un congreso internacional, en el sentido que se invitan a las grandes figuras de la filosofía de la época, y es el primer congreso posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, en ese sentido, los países, esa Europa que estaba prendida a fuego, bueno, esos filósofos van a debatir la filosofía, van a debatir la razón, pero también hay algo muy importante, que es que Europa, que siempre se había visto portadora de fundadora de la filosofía, portadora de la razón, empieza a ver que después de lo que pasó de esa guerra de millones y millones de muertos, que el futuro no puede estar en Europa. Es decir, Europa ya está. Europa, que fue la dueña de la filosofía, se da cuenta que después del fratricidio que tuvieron, no puede ser la razón, o por lo menos la razón no puede estar anidando en Europa.
Entonces se empieza a debatir dónde está el porvenir de la humanidad. En Rusia la filosofía no tiene un sentido importante, como saben, en la Unión Soviética. Entonces los dos países, las dos regiones que empiezan a ser vistas como promisorias para el futuro de la humanidad son los Estados Unidos, básicamente, que recluta a gran parte de los técnicos que salen de Europa, de los pensadores, pero también otro lugar que aparecía como un lugar posible de la filosofía nueva era América Latina, ¿no? Especialmente América del Sur. Y es en ese sentido que el Congreso toma toda la dimensión y bueno, toma toda la importancia que siempre se le ha atribuido. Entonces, en este Congreso, Perón expone el discurso a la comunidad organizada y fundamentalmente es como que tiene para mí tres registros este discurso, el evento y el discurso en particular, ¿no? Por un lado, hay una idea de que en ese año 49 que hay que mostrar lo que ha logrado el peronismo. ¿Por qué? Porque realmente se ha hecho una revolución, se ha estabilizado un proyecto político y además hay una idea, que esto es una idea que menciona Eva Perón, es que el peronismo es heredero, en cierto sentido, de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, pero ha tenido, o sea, lo pone a la altura de estas revoluciones, pero tiene una cosa que es superadora, que es que no ha caído en una guerra civil, es decir, no ha reclamado sacrificios de sangre en su pueblo. Es decir, ha sido una revolución que ha sido hecha sin resentimiento. Entonces, precisamente esto es algo muy, muy importante y al mismo tiempo, bueno, es una búsqueda de mostrar al mundo, pero especialmente a América Latina, lo que es este proyecto peronista. Es decir, bueno, acá hay una alternativa, es una muestra del poder latinoamericano acá. Por otro lado, bueno, el discurso trata de mostrar el tipo de ser humano que piensa el peronismo. Y por otro lado, que es tal vez lo que hoy tiene mucha fuerza, o que visto en perspectiva tiene mucho valor, es que establece un diagnóstico de la crisis del siglo XX. Esto es muy importante. Entonces, siempre es como que hay tres, ya iría sobre la última parte de la exposición ahora, hay como tres prejuicios que siempre se le adjudican al justicialismo, pero en relación a la comunidad organizada. Digamos, la comunidad organizada sería la piedra fundacional del peronismo y siempre se le han dado en distintas épocas, se le han adjudicado tres prejuicios. Por un lado, que la comunidad organizada es autoritaria, digamos, la idea de una comunidad organizada parecería que tiene tintes fascistas, digamos, ¿no? En el sentido de comunidad organizada. Por otro lado, que es un texto anticuado, que representa un corpus de ideas viejo. Y por otro lado, que sería un texto insuficiente en el sentido de que, desde el punto de vista de la filosofía, parece que es como un texto muy contradictorio, que no está claro cuál es el mensaje. Y bueno, en realidad, obviamente, yo creo que en relación a este último aspecto de la idea de lo insuficiente, yo creo que es un error plantear la idea de que es insuficiente filosóficamente, porque Perón no tiene una voluntad de construir un texto filosófico. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Es decir, acá no hay una voluntad de alguien que cree que está haciendo una aportación de saber filosófico a especialistas, digamos. Perón, una de las cosas que tenía era que no era ingenuo y sabía lo auditorio que tenía, y en ningún momento él iba a considerar que iba a hacer un aporte a la filosofía como un profesional de la disciplina. Lo que está construyendo Perón es al revés, digamos. Yo a veces uso una alegoría que es la de la Carta Séptima de Platón. En la Carta Séptima de Platón, Platón nos trae la imagen del filósofo que le habla a los políticos, ¿no? Filósofo que se transforma en consejero del príncipe y le habla a los políticos. En cambio, Perón acá hace el gesto inverso. Es el político que le habla a los filósofos, particularmente de una crisis que él entiende se está dando en el siglo XX. Entonces, a los hombres más reputados del campo del saber,
Perón quiere trasladarle un mensaje político y especialmente geopolítico. Entonces hay una intencionalidad no filosófica en el texto, a mi parecer, sino una intencionalidad política, digamos, de un estadista de un pueblo de la periferia. Entonces, en el texto, claramente, Perón nos habla de, primero hace una crítica a la filosofía, dice que la filosofía se ha vuelto un saber técnico, un saber, hoy diríamos, sí, burocrático, meramente académico, y que ya la filosofía no le habla a sus pueblos. Y precisamente lo primero que menciona es que hay que volver sobre el sentido originario de la filosofía, como había pasado sobre todo en Grecia, con Platón, con Aristóteles, de que la filosofía tiene que inmiscuirse en la vida de los pueblos. Es decir, el concepto tiene que iluminar esa vida de las comunidades y ser un saber dialogante con esas comunidades y con los problemas de esas comunidades. Dice Perón, la filosofía debe recuperar la huella de sus orígenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje político de Perón, que se le hace a los filósofos, tiene que ver con lo que él entiende, y esto sí creo que es muy importante, la crisis del siglo XX. Es decir, acá rompe el segundo prejuicio, no es un texto anticuado, sino que está pensando lo que va a venir en el siglo XX, está pensando el futuro, digamos. Entonces, Perón, ¿qué es lo que nos menciona en el texto? Bueno, que estamos ante una crisis parecida a la salida de la Edad Media y la entrada del Renacimiento. Es decir, una crisis que la humanidad ha vivido en muy pocas ocasiones, es decir, una crisis de magnitudes. Y esta crisis, que es la crisis, insisto, que tal vez es la de nuestra época también, es una crisis que tiene, por un lado, presenta uno de sus datos en la cuestión del protagonismo de las mayorías sociales. Es decir, la historia de la humanidad desde final del siglo XIX hasta 1949 está mostrando la centralidad de los pueblos en la vida pública de las naciones. Es decir, cuando Perón dice la hora de los pueblos, no es una frase demagógica, sino que él entiende que se está instalando en la humanidad un principio social. Pero un principio social para el cual la humanidad todavía no está preparada. Es decir, las multitudes siguen siendo multitudes y están entrando a la vida pública fuertemente, haciendo, digamos, pisando fuerte, pero esa entrada de los pueblos se articula con otro fenómeno, que es el que desata la crisis, que es el predominio de la técnica. Es decir, lo que muestran las sociedades occidentales es un despliegue inusitado de la evolución tecnológica, digamos lo que se denominaba la época de la movilización total, y Perón dice, en ese choque entre multitudes y tecnología, en el marco de un escenario imperialista, puede pasar cualquier cosa. Digamos. Se puede desatar una crisis total, y si nosotros no preparamos nuestras instituciones para construir esa nueva era social, es probablemente que esa era social se malogre. Entonces, ese diagnóstico del siglo XX, Perón, esto, insisto, yo voy a ir reduciendo un poquito para no extenderlo tanto, ese diagnóstico de multitudes y de técnica, que presenta Perón como el núcleo problemático, yo sé que esto es un poco difícil, pero es el corazón del texto, se inserta con una lectura de la historia de la humanidad en la comunidad organizada, que es una historia de la filosofía, como cualquier historia de la filosofía, pero sobre todo una historia de los pueblos, ¿no? Entonces, Perón entiende que, ¿qué es lo que mueve la historia? Desde Licurgo en adelante, que para Perón, Licurgo era el primer justicialista. Bueno, ¿qué era? La lucha entre pueblos y oligarquías, ¿no? Ese es el motor de la historia. Pueblos que luchan por su liberación contra oligarquías que en todos los órdenes construyen lógicas de opresión. Y eso es lo que mueve la humanidad. Bueno, todo eso se va dando, insisto, en un avance progresivo del mundo antiguo, la Edad Media, ¿no? Pero todo eso se va dando, insisto, esto es difícil de decir, pero
en un reequilibrio permanente entre materia y espíritu. Es decir, los pueblos luchan, pero no solo luchan por sus bienes materiales, sino también son luchas espirituales. Perón dice, bueno, el cristianismo, bueno, hizo varias cosas, pero algunas negativas, pero nos dio una sensación, una apertura a la idea de verticalidad, ¿no? Es decir, lo trascendente nos da el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido, el ser humano es un ser que es individual y comunitario, pero también que es material y espiritual, ¿no? Entonces, un poco esa es la ecuación por la cual avanza la humanidad. Pero lo que ocurre, y esto es como, digamos, el meollo del texto, es que esa humanidad que avanza con todas esas luchas, que se van fortaleciendo los pueblos contra las oligarquías, en esa lucha entre materia y espíritu, hacia el siglo XVII, siglo XVIII, sufre una torsión sustancial. ¿Y cuál es esa torsión? Que es básicamente la conformación del capitalismo en un sentido más avanzado. Y es que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, la vertiente espiritual queda obstruida. Y la humanidad avanza solo en base al principio material. Entonces, es decir, lo que nos empieza a dar esa modernidad más madura es un hombre amputado, digamos, un hombre que se ordena por un principio más liberal o más social, pero siempre condenado o subsumido al predominio de las consideraciones materialistas. Entonces, claramente esto es un poco lo que Perón lo delira un poco, ¿no? En el texto, esta idea del predominio de lo material y la posposición de lo espiritual. Y bueno, aquí, ¿quiénes son los representantes de esa vertiente material en el pensamiento? Bueno, esto básicamente es algo que plantea Perón, pero que también marca Amelia Podetti. Ahí la veo a Silvina Rojas, que está, que también ha difundido mucho la obra de Amelia Podetti. Y Amelia Podetti dice, bueno, ¿quiénes son esos filósofos materialistas que menciona Perón? Como críticamente, ¿no? Y dice, bueno, en primer lugar, Thomas Hobbes, Rousseau y Marx. Digamos, la vertiente materialista tiene su ala derecha y su ala izquierda, pero es un proyecto materialista que no tiene que ver con ninguna cuestión de carácter espiritual. Bueno, básicamente, y ahora sí cerrando, esto es el caldo de cultivo del siglo XX es ese, ¿no? Es decir, la crisis que Perón entiende que se abre es esa. Mayorías con roles protagónicos, desenfrenadas, mezcladas con un avance inusitado de la técnica y al mismo tiempo todo eso dentro de paradigmas políticos de base materialista, exclusivamente materialista. Y esa realidad termina generando dos imperialismos. Un imperialismo que es claramente que conocemos, el del capitalismo norteamericano, que es un capitalismo que Perón ve cosas positivas, pero que claramente genera individuos egoístas, es decir, individuos que se disocian de la pertenencia comunitaria. Y por otro lado, el contraproyecto imperial del comunismo, el cual también Perón ve con mucha preocupación, porque ve un proyecto que, si el otro exacerbaba al individuo, el proyecto soviético anula la individualidad y termina insectificando al individuo, ¿no? Termina el Estado siendo un Estado que anula al individuo. Bueno, ambos imperialismos responden a este principio material. Uno genera ciudadanos egoístas y otro genera ciudadanos insectificados. Y bueno, el peronismo se plantea a partir de la idea de comunidad como un tercer proyecto ante esto. Es decir, como un proyecto elaborado, insisto, desde los pueblos de la periferia, ¿no? Esto es decir, lo que después van a retomar más adelante con los pueblos del tercer mundo. Pero la idea del peronismo en ese sentido, a partir de ese posicionamiento geopolítico que es el de la tercera posición, articulado con el de la comunidad organizada, es construir un nuevo principio social que pueda, por un lado, articular las comunidades con la tecnología, pero al mismo tiempo que sea un proyecto autonomizado
de los dos imperialismos. Es decir, una opción, digamos, de base popular. En este sentido, lo que se entiende es que en la comunidad organizada, que se presenta como una especie de superación de los dos imperialismos, el proyecto de la comunidad organizada es la idea de que el individuo y la comunidad se realizan mutuamente. Es decir, hay una idea de que no hay uno de los términos que niega al otro, sino que ambos procesos se muestran como individuos que se fortalecen y se autonomizan en comunidades que se fortalecen y autonomizan. Esto es un poco spinociano, ¿no? De Baruch Spinoza, en parte. Esta idea de que el individuo no es antagónico a la comunidad, sino que las comunidades se nutren de individuos vigorosos, pero de individuos comprometidos con sus comunidades. Entonces, esto en Perón tiene como fórmula, digamos, que él utiliza, lo que él denomina la evolución del yo en el nosotros. Es decir, individuos que se fortalecen en comunidades que se fortalecen. Esto implica para Perón lo que él denomina la integración superadora del individuo en la comunidad. Entonces lo que podemos ver, yo ya quiero ir cortando para no hacerlo tan largo, es precisamente que habíamos dicho que no es anticuado porque es un proyecto pensado para el siglo XX, XXI, que no es insuficiente filosóficamente porque la tarea es otra, que es política, pero nos queda el último prejuicio, que era el del autoritarismo, que supuestamente sería propio de una comunidad organizada. En realidad lo que nos encontramos no es un proyecto autoritario, sino que es un proyecto de lo que podríamos denominar, o que Perón denominaba, una democracia social. Es decir, la idea de que tanto el comunismo como el demoliberalismo son insuficientes para construir un proyecto político autonómico, y de lo que se trata es precisamente de construir un proceso de integración superadora de los individuos y las comunidades, ¿no? Ahora bien, ese proceso, al mismo tiempo, involucra el involucramiento de lo material y lo espiritual, ¿no? Es decir, hay una idea en la cual el peronismo, por un lado, nos presenta un modelo de sociedad, podemos decir, desde principios democráticos sociales, que son los de la comunidad organizada, pero al mismo tiempo la comunidad organizada es pensada como la comunidad liberada, ¿no? Es decir, es la comunidad que se libera por su autoorganización, ¿no? En ese sentido, también es un proyecto, digamos, disruptivo de los imperialismos, en el sentido de que corta con los dos imperialismos, pero también, y esto creo que es muy importante para tenerlo en cuenta en este tiempo, es un proyecto que se piensa desde la periferia y particularmente desde América Latina, ¿no? Es decir, el peronismo piensa su porvenir histórico sobre todo desde América del Sur, entendiendo que la posibilidad de un proyecto autonomista se da siempre en el marco de los estados continentales, ¿no? Lo que denomina estados continentales, que ha hablado mucho Metol Ferré, pero que básicamente lo que hay detrás de la comunidad organizada es la idea de un proyecto político, que es un proyecto, insisto, para cerrar, que tiene componentes materiales, pero también espirituales, y que entiende que no alcanza obviamente con el comunismo, pero tampoco con el liberalismo. Perón era un gran enemigo del demoliberalismo, y de lo que se trata es de construir una democracia social. ¿Pero por qué hay que construir una democracia social? Porque precisamente si no constituimos una democracia social, no vamos a poder constituir la nueva institucionalidad que demanda esta época. Es decir, esta época de las multitudes, esta época de la tecnología. Y bueno, básicamente se plantea como un proyecto desde esta perspectiva y en contraposición con los dos imperialismos de su tiempo. Así que bueno, por acá lo dejamos. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que por ahí podemos abrir unas preguntas si tienen ganas para debatir. ¿Les parezca él o la que quiera preguntar? Vamos a hacer alrededor de 4 o 5 preguntas. ¿Están vergonzosos hoy? Va el primero, compañero. Te quería preguntar, de la comunidad organizada, ¿cómo pensás en estos artículos 38, 40 de la Constitución del 49, donde dice la función
A ver, yo lo que te puedo decir ahí, digamos, para eso, la figura es Sampaio, para pensar eso, en el sentido de que Perón, o sea, después hay que debatir el tema de la autoría, de la comunidad organizada, un día se debate más profundamente, ¿no? Pero hay varias consideraciones en esa crisis que te mencionaba, que diagnostica Perón, que son de, de Sampaio, ¿no? Es decir, que las comparte con Sampaio. Y bueno, hay obviamente una idea de un capital, pero bueno, básicamente sostenidos de un principio social, por ahí también de base tomista. Y lo que yo hoy planteo un poco en el segundo libro que publiqué en Arquitectónica hace poquito, eh, que hay un concepto que es central para pensar todo esto, pero central, te diría, que es la idea de humanización del capital. Es decir, la idea de humanización del capital es como que es un principio, insisto, que yo lo empecé a investigar más por este texto, y que ahí aparece la idea de construir eh, un capitalismo social, pero ir sobre la base de transformar el capital que es eterno en un capital humano, es decir, tornar mortal al capital, plantea Perón. Y lo plantea Perón y también lo plantea Scalabrini Ortiz esto. Eh, Creo que sí, básicamente, o sea, desde el punto de vista filosófico, creo que parte por ahí un poco la idea. Y creo que hay, bueno, una idea de un principio social, ¿sí? De un capitalismo social, de un principio social que lo sostiene. Hay una idea de propiedad privada, pero en función social, digamos. Y lo que, en términos de la propiedad, lo que empieza a ser axiológico, digamos, es el concepto de utilidad, digamos, ¿no? Es decir, se habla de una propiedad privada, pero siempre en función social y regida por digamos, el concepto de utilidad social. ¿Vos ves que eso hoy es así, digamos, para traerlo, porque la cuestión era correr, pensar la comunidad, pues te pregunto, traerlo hoy, digamos, ¿crees que hay que retrotraernos a esta organización? ¿Lo ves así? Yo, ¿Crees que hay que profundizarlo o lo ves que está totalmente deshumanizado hoy? yo lo que mi enfoque un poco es un enfoque humanista del peronismo. Es decir, yo creo que viste, la idea de humanismo la han golpeado mucho en Europa, sobre todo la filosofía europea se ha agarrado a piñas con la idea de humanismo. Sartre, Heidegger han hecho un debate, yo menciono también en mi obra. Eh, pero bueno, yo creo que el humanismo en Latinoamérica tiene otro tinte, ¿no? Es decir, tiene otro horizonte. Yo tomo mucho a una filósofa que para mí es la gran filósofa del peronismo en las últimas décadas, que es Graciela Maturo, que a mí siempre me llama la atención que se le presta poca atención a Graciela, y es esa vertiente que es, insisto, para mí la más interesante, ¿no? Porque se corre del nacionalismo un poco exacerbado a veces que se le otorga el justicialismo, pero también se corre de la mirada europeizante del justicialismo y apuesta a un humanismo latinoamericano, ¿no? Es decir, de un proyecto en la cual yo particularmente estoy convencido de que es, desde el punto de vista político y geocultural, el horizonte, en épocas de deshumanización al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos viviendo una época de una humanidad que está muriendo. Creo que la construcción de un proyecto humanista abierto, digamos, el problema del humanismo que a veces se cierra sobre su propia base, pero sí creo que la idea de un humanismo plural, un humanismo mestizado, creo que ha sido más exitosa en América Latina. Creo que los proyectos políticos que han optado por una mirada humanista, pero no retóricamente, sino desde su base, han construido las mejores diversidades, los procesos más democráticos y además más potentes políticamente, pero también geoculturalmente. Yo por ahí el lugar que me paro del peronismo es desde esa mirada humanista, insisto, una mirada humanista arraigada en nuestra tradición americana. O sea, a mí me parece que es el lugar, digamos, para construir, porque al mismo tiempo la mirada comunitaria del peronismo está, o sea, cuando hablas de comunidad estás hablando también de algo que es muy americano, digamos. Bye. Sí, te hago una pregunta. ¿Vos cómo ves el tema del concepto del bonapartismo en el peronismo? Algo que es más propio de la dialéctica marxista, ¿no? Pero, qué sé yo, vos también le da a Hernández Arregui, y dice que el peronismo es un bonapartismo revolucionario. Y yo, ¿Vos a ver, qué opinás?
Yo respeto, obviamente, sobre todo Hernández Arrey y Jorge Abelardo Ramos, que son, ¿viste?, los que van. Yo en una época escribí una cosa que, digamos que un poco para mí lo que escribí en un curso de doctorado es que en realidad el concepto de bonapartismo me parece que es el que termina configurando también la teoría del populismo de Laclau. Y yo te hablo más por ahí del concepto de populismo, me parece que opera muy parecido. Sí, el primero como un populismo reaccionario, autoritario. Sí, yo particularmente, yo me corro un poco de las vertientes de izquierda, siempre voy más como a una mirada más nacional comunitaria. El bonapartismo es como siempre una salida de transición, me parece bastante inestable, que está vinculada a la idea de cesarismo también. En lo personal, yo no la utilizo, digamos, me parece que, insisto, es más de una tradición de izquierda que termina viendo el peronismo como un fenómeno siempre mixturado y como indeterminado, ¿no? Es decir, como un que puede ir a la derecha o a la izquierda. A mí me gusta más ir sobre las bases del peronismo y a mí no me sirve tanto ese concepto, pero... Sería más buena conducción pendular para hablar de ¿Cuál cuestión, por ejemplo? no, en el sentido de que si no hablamos de... Yo te pregunto de bonapartismo porque es una idea que he visto y que Sí. siempre intento como verla en el casillo, pero justamente hablar de bonapartismo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Puedo decir que sea no la tomás, Claro. pero ¿desde qué lugar lo tomarías? ¿Un lugar No, yo, popular? yo trato de hablar por ahí desde, eh, digamos, o sea, a mí siempre me sirve ir al peronismo como el peronismo mismo, es decir, me gusta ir a Perón y a los autores del peronismo y trabajar desde ellos, pero desde ellos mismos, ¿viste? No, digamos, desde por ahí una mirada que se inserta y bueno, y lo interpreta, sino por ahí. Yo creo que hay un proyecto comunitario y lo comunitario a vos siempre te va a dar un poco lo que te decía al principio de la clase, ¿viste? Lo comunitario parece como que es una cosa medio autoritaria, pero en el fin de cuentas es un núcleo que a vos te permite, si vos pensás desde la comunidad, es un lugar donde se reprocesan mucho mejor los conflictos y las tensiones de los grupos, digamos. Es decir, un espacio de disputa, eh, o sea, en el fondo es también el debate de Laclau, que yo creo que está hecho sobre un núcleo sociocultural y con una tradición, digamos, de ideas, de pensadores. Eh, o sea, yo trato de pensar lo comunitario de manera plural. Y después, bueno, la política opera en ciertos registros, no es todo la política, sino que vos mirás lo comunitario como lo central y después, obviamente, hay una operatoria política, yo la denomino arquitectónica, digamos, pero que es una parte de esa comunidad, digamos. Es un modo. ¿Eh? Y, viste, hay que leerlo, hay que leerlo. Es indispensable. Vaca. Sí. Hay, al principio del libro, leyéndolo con los compañeros, hay dos conceptos que generaron ahí amplio debate. Son, lo mencionaste, tanto la insignificación como el tema de la escala de magnitudes. Son lo que estaba más o menos basado en la primera. Quisiera saber si vos podrías explayarte un poquito más sobre esos dos conceptos en sí desde el peronismo, porque no hay mucha bibliografía sobre lo que es la insignificación en el peronismo. Sí, la insectificación es un proceso de, a ver, creo que hoy sociológicamente se podría denominar de alienación, en el sentido de un individuo que está completamente obturado en la posibilidad de realizarse y que, bueno, básicamente está disminuido socialmente, digamos, es básicamente transformado en un insecto, digamos, ¿no? Kafkianamente en un bicho. Y creo que opera para el comunismo, pero también para el capitalismo, la idea de que, bueno, vos no tenés un individuo ahí. Vos no tenés un tipo que opera en términos de materia y espíritu, sino tenés un ser completamente menor, digamos. Y lo de la escala de magnitudes, no sé exactamente qué. Como ¿Cómo vos tomarías, cómo desarrollarías ese concepto? Así como está la insignificación, ¿qué sería la escala de magnitud? No, y la escala de magnitud es una jerarquía
Yo asumo, no sé bien por dónde irán lo que vos mencionás en el libro, pero bueno, cuando hablas de valores, hablas de jerarquías y vos lo que estás hablando ahí tiene que ver con la escala de valores. Obviamente que en el peronismo te va a decir el individuo, básicamente, porque hay una centralidad muy fuerte del individuo en su vinculación con la comunidad, ¿no? Yo tengo una pregunta. Dale. En realidad no es de mi autoría, es de mi amiga que está ahí, pero que no se anima a preguntar ahora. Y en su casa me están insultando mucho últimamente porque la contamino de peronismo, son sus padres. Sí. Uno, viste, va introduciendo y le hago un desarrollo netamente histórico, lineal, y llegamos al 17 de octubre, Sí. y después las fechas posteriores, y mostrándole fotos de las grandes llamamientos a la gente del peronismo con las fotos del escudo justicialista, la cara gigantesca Sí. de Perón en la plaza, y ella me presenta una duda que es buenísima de hoy. Y esto te lo traigo yo a este concepto de comunidad. ¿Se puede aplicar esa magnitud de propaganda política hoy para hacerla? ¿Cómo se puede aplicar, digamos? Claro, vos, gana Moreno en 2027. Sí. ¿Podemos poner en la Plaza de Mayo, arriba de la Casa Rosá, un gigante escudo justicialista y un Moreno tiene razón? ¿Por qué esa forma de propaganda se perdió? Y porque cambiaron los medios, me parece un poco. Hoy se llega de otra manera. Pero bueno, también hay que crear otro tipo de representación. Me parece que con la... O sea, tenemos nuevas tecnologías. Ser más creativos, ¿no? Sí, No solamente basarse en el escudo, en la cara, que... y el peronismo en su momento aplicó formas creativas de comunicación. Por eso, el peronismo fue muy creativo, digamos, en la radio, utilizó todos los medios de comunicación más nuevos. Yo creo que también lo mismo. Sí creo también que nosotros lo que sí tenemos que lograr, quienes estamos en el peronismo, es empezar a pensar otro ciudadano. Es decir, a veces se dice, bueno, los jóvenes, ¿no? Y cuando se habla de los jóvenes, te hablan de capaz un núcleo muy pequeño, muy representativo en los medios y todos lados, pero no te hablan de un joven trabajador, de un joven... No te hablan de un joven que está en un centro comunitario, de un joven que está haciendo una actitud solidaria. Entonces, sí lo que creo es que, un poco para corrernos a veces del triunfalismo o del derrotismo, también tenemos que ir pensando el sujeto social o el sujeto político al cual nosotros queremos construir el mensaje de manera ampliada, porque creo que hoy esa estrategia de comunicación ilumina un sector de la realidad y te lo presenta como que todo ese sector es ese, y queda fuera de representación gran parte de la ciudadanía, porque vos fijate, cuando Perón gana las elecciones era el candidato imposible, se decía así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que se pensaba que era la República, y lo representativo de la República era un sector reducido, y el otro sector era un sector, o sea, ¿por qué Scalabrini dice el subsuelo de la patria sublevado? Porque era el sector que nadie lo veía, digamos, que estaba presente en todos lados, pero que no aparecía ni en los diarios, ni en la radio. No era un sujeto político, digamos, para la Argentina oligárquica. Y el peronismo logró darle politicidad a eso que esa Argentina excluyente había puesto como un ser humano menor o prepolítico, digamos. Entonces, sí creo que las nuevas tecnologías que se utilicen tienen que iluminar nuevos actores, que hoy están haciendo cosas, que están haciendo cosas importantes, que están pensando otras cosas distintas, y que no, que te ponen siempre un pibito, una pibita más o menos con determinadas características socioeconómicas y determinados prejuicios, y te dicen, bueno, esta es la juventud. Yo dudo de que esa sea la juventud, digamos. Claro, no está hablando de mí que hago video. Va una pregunta. ¿Dónde ubicarías a la libertad respecto del deber en ese texto? La libertad respecto del deber. A ver, lo que sí hay que decir siempre en la comunidad organizada es que hay una idea de libertad muy fuerte. O sea, hay una idea, esto hay que ser honestos, digamos, hay una idea fuerte de libertad que insisto,
porque Perón también quería combatir al comunismo, en el sentido de que el comunismo era una fuerza bastante opresora. Entonces hay una idea fuerte de libertad, pero es una libertad en comunidad, digamos. Es decir, una libertad, te podría decir, es un oxímoron lo que te voy a decir, pero una libertad más pensada como dentro de un modelo antiguo, griego, en el sentido que la clave del peronismo para mí es que ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces vos sos solo libre en la medida en que tu comunidad alcanza esos grados de libertad, y eso vos lo hacés en la medida en que la libertad está articulada con un deber, digamos, la libertad está articulada con lo que podríamos denominar una responsabilidad. Entonces es una libertad la que se busca, porque el peronismo le gusta que el individuo se autonomice, pero que se autonomice en correspondencia con las comunidades a las que pertenece. Es decir, el individuo jamás es posible que haya un individuo libre solo, digamos. Entonces la antepone ante el deber. Yo creo que el peronismo juega siempre en un juego, no te digo dialéctico, sino un juego de tensiones respecto de eso. Es muy actual la pregunta. ¿Eh? Es muy actual la pregunta. Sí, a ver, yo lo que creo que para mí lo que hay que, a mi parecer, es sacar o asumir la conflictividad política del peronismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunidad, lo que estamos es yendo a un nervio de la política, a un nervio político, porque bueno, la comunidad no hay cierre, ¿no? Y la comunidad es un juego de fuerza siempre, que el peronismo trata de reequilibrar permanentemente. Entonces lo que creo es que, insisto, hay una idea muy fuerte de libertad en el peronismo, pero es una libertad que solo se logra en comunidad. Y ahí entra el deber, digamos, porque vos no hay un líbero que se libera solo, sino que vos te liberás o te realizás, digamos, en una comunidad que se realiza, digamos. Entonces, a mí me parece que es muy pertinente la pregunta que haces, ¿por qué? Porque son conflictos que no se cierran, digamos. Yo creo que la fuerza política del peronismo es que juega con los dos, digamos, con los dos conceptos, pero no cierra uno encima del otro, sino que los va poniendo en ese juego, ¿viste? En el que el peronismo busca el justo medio, busca el equilibrio. En la época de las imágenes fuertes que él te indicaba, vos podías anteponer ante el deber, la libertad, no iba a haber ningún problema. Hoy es complicado decir. Sí, pero porque nosotros yo creo que también a veces regalamos el concepto de libertad. Claro. Es decir, hemos regalado al liberalismo que ellos te ponen como, bueno, un individuo que está aislado y que se autonomiza y no le importa a nadie, que a la vez es una ficción, porque eso en el fondo no puede existir, digamos. Y creo que te quiero decir que nosotros también le regalamos un poquito al liberalismo la idea de libertad. Le dejamos que, bueno, que la libertad sea no tener límites. Y no, yo quiero ser libre, pero bueno, la libertad se hace en una comunidad, y si vos te escindís de la libertad del otro, entiendo dónde vas. Pero te quiero decir que nosotros tenemos que asumir que el peronismo también tiene una idea fuerte de libertad, pero insisto, es otra libertad, una libertad, me parece mucho más madura políticamente, porque es una libertad en la cual vos sos en tanto el otro es decir, en tanto el ser social prima, digamos, ¿no? Entonces, es una libertad que es imposible sin responsabilidad y sin deber, digamos. Perdón que haga dos preguntas. En el mismo sentido que dejamos que la libertad cobre el peso que cobra hoy, también con la doctrina dejamos un campo alto ideológico, y hoy si nosotros decimos que nuestra acción política no la vamos a postular para el mañana, también suena a veces medio feo, porque el campo está prolijado por lo ideológico. Nosotros es todo de ejecución, dice condición política. Le ponemos el peso a la acción, no a lo que va a venir. Ah, bueno, sí. También en ese lugar hemos dejado la doctrina y le hemos dado paso a lo ideológico. Y sí. Igual que con el deber, con la libertad. Y sí, en términos de Perón nos hemos quedado en los momentos tácticos, digamos, en los momentos parciales, y nos cuesta ver lo estratégico, es decir, estamos por ahí tan golpeados en un montón de cosas. También yo creo que es obviamente algo a debatir,
el predominio de corrientes progresistas dentro del justicialismo en los últimos años ha denigrado un poco la praxis política en el sentido de que nos ha puesto ante dilemas que no son nuestros, pero sobre todo nos ha llevado a un infantilismo político por momentos. Y el peronismo no tuvo infantilismo político, me parece, cuando ha sido doctrinario o cuando ha sido más fiel a las ideas de Perón. Me parece que ha sido mucho más pragmático cuando era necesario ser pragmático, más estratégico. Y me parece que por ahí, cuando ha pasado todo esto del progresismo, nos ha metido a veces en dilemas, debates, en cuestiones que no tienen que ver con nuestra tradición y que obstaculizan esta mirada estratégica que vos estás planteando. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Perdón, hay un poco, digamos, algo de ingeniería política de otros actores externos que dejan impotente, digamos, al peronismo justamente con lo que está describiendo. Sí, bueno, sí, hoy es un mundo de ingenierías políticas, eso, como vos decís, hoy son grandes masas de ingenierías que se van contraponiendo, y el pueblo por ahí no tiene ingenierías, el pueblo vive y trata de organizarse del modo precario, o a veces un poquito más fuerte. Por eso Perón decía, bueno, la comunidad organizada es la comunidad liberada. ¿Por qué? Porque un pueblo que se organiza puede ser cada vez más libre, ¿no? Bueno, sí, el peronismo ha perdido un poco, sobre todo la formación de sus cuadros, ¿no? Es decir, yo por ahí tengo 46 años, no llegué a vivir eso, pero el peronismo tuvo su ocupación y su preocupación en una época de formar sus cuadros dirigenciales. Si vos me preguntas cuál es el problema que hoy tiene la Argentina, es la incapacidad de sus cuadros dirigenciales. Eso es lo que más me genera terror, porque vos podés salir de este escenario político en un mediano plazo, pero no tenés cuadros para afrontar una obra de gobierno, una obra política. O sea, hoy nos estamos nucleando en lo doctrinario, que bueno, que es la primera parte siempre, pero en un momento tenemos que llegar a las distintas fuerzas que están queriendo tener una opción en la Argentina, bueno, a tener una mirada del país, ¿no? Que es tal vez lo que está faltando. Y bueno, sí, creo que hay que, bueno, la política nos tiene que llevar a pensar eso. Vamos con una más. A partir de lo que dijiste de los problemas de que no hay cuadro, de que parece que no hay dirigencia, parece, o me pareció a mí, por el resultado de las últimas elecciones, que hay una profunda crisis de representación también, no solo en la política, sino en todos los aspectos de la vida. Ya el Papa que mandó a votar a Massa y Milei insultó al Papa y a nadie le pareció importar, se criticó y no pasó nada. Todas estas cuestiones líquidas de que a los 20 minutos lo que decís te retractabas, estas cuestiones que muchas veces complican la vida en comunidad y confirman la trascendencia hacia algo después. ¿Es casual? ¿Es producto de toda esta cuestión nueva tecnológica de que las cosas duran 24 horas y pasan? ¿O es algo planificado como lo fue en su momento la leyenda negra para dividir a todo un sector de gente organizada? Y bueno, estamos viviendo un capitalismo muy raro, ¿no? O sea, una época que, viste, ahora se denomina por ahí turbocapitalismo, digamos, un capitalismo que hoy está articulado en función del capital financiero, muy fuerte. Bueno, obviamente, como decía el compañero, que hay ingenierías que están muy, muy presentes. Yo creo que hay que construir opciones. ¿Tu pregunta cuál es específicamente, digamos? Si estas cuestiones de la crisis de representatividad que hay hoy en día son más bien casuales, producto del avance tecnológico, o si es algo planificado hacia una idea de dominación sobre Latinoamérica. Y a ver, yo creo que hay operaciones, obviamente, claramente. Creo que también eso se acelera, digamos, por una realidad política o sea, en la que lo tecnológico tiene otra dimensión. Y bueno, viste, como decíamos, hay un capitalismo financiero que hoy un poco es el que ordena la geopolítica global, y en ese marco me parece que el capitalismo financiero obviamente quiere una política débil, digamos, una política decadente, y todo lo que hoy se está planteando como propuestas políticas son bastante endebles, bastante negativas. Yo creo que
la gran tarea es la tarea de pensar otra política. O sea, cada vez parece más como una necesidad, pero es una política, bueno, que implica lanzarse a hacer otra cosa, con otras subjetividades, con otros esquemas. Pero me parece que hoy nosotros vamos a ir, creo, en unos años a una crisis de representatividad muy grande. O sea, lo que hoy estamos viviendo no es gratis. Lo que venimos los últimos 10, 15, 20 años, y bueno, que se ha acelerado en los últimos años, esta política, bueno, que vemos en todos los órdenes, en todas las fuerzas que se expresan en términos tal vez de decadencia, no va a ser gratis porque va a tener una salida, yo no sé si de qué índole, pero este rechazo que está subterráneamente navegando en gran parte de la ciudadanía o del pueblo, yo creo que en un momento va a emerger de otra manera y ese rechazo que hoy parece muy light, parece que en cualquier momento va a derivar un poco, como vos decís, en una crisis de representatividad. Y sí, bueno, obviamente creo que hay actores que están jugando a esa devaluación de la política, a mediano plazo, como vos decís. Dale, va la última. Una de las pilas fundamentales de lo que antes había dicho usted con respecto a las mayorías de roles protagónicos, el avance en la técnica. O sea, la piedra fundamental de lo que sería ese gran tema del siglo XX se lo asigna un poco a la Revolución Francesa, o casi toda la Revolución Francesa, en ese libro, cuando habla, cuando dice que digamos, como que la Revolución Francesa se hace la revolución, pero como que no hay un para qué. Aparte de la cuestión espiritual, ¿viste? Ahí hay ideas que son, a ver, ¿cómo decirte? ¿Viste? El peronismo tiene distintas miradas, ¿no? Ahí digamos, aparece la teoría de Rousseau muy fuerte, ¿no? ¿Viste? Trae la Revolución Francesa. Y Perón dice, bueno, con Rousseau detrás los horizontes van a ser más democráticos, pero van a ser materialistas, ¿viste? Es decir, lo mismo que con Marx. Es decir, si vas para Hobbes vas a ir para el liberalismo, si vas para Rousseau vas a ir para un jacobinismo, pero materialista. Y la Revolución Francesa, hay un principio social de la Revolución Francesa, que a veces el peronismo rescata. No digo la Revolución Francesa en sí misma, porque el peronismo es hispánico, pero la Revolución Francesa, a veces la idea de un principio social que está en la Revolución Francesa y rusa, eso es valorado, digamos, como la hora de los pueblos, digamos que los pueblos cada vez se van empoderando más. Pero el problema de Perón para mí va por otro lado. El problema de Perón va por lo que se denomina la era de la movilización total. Y él entiende que ese núcleo materialista que está en las culturas occidental que predomina del siglo XVI, XVII, XVIII, ese núcleo materialista, que insisto, ya es una devaluación del ser humano, podríamos decir una obturación del ser humano, hace una mezcla peligrosísima, o sea, una mezcla terrible con la evolución de la ciencia de la época, de la técnica, ¿no? Él ve lo que pasa en Europa, va a ver la Guerra Civil Española, conoce los autores militares, conoce a Junger, conoce, bueno, todos esos autores tan importantes. Ese desamparo de la náusea también. Lo de la náusea es de Sartre, ¿no? Obviamente. Sí, pero aparece en la comunidad. Eso por ahí después un día lo charlamos, yo creo que tiene que ver con la autoría, quienes participan además de Perón en el texto. Lo que hay, claro, es una idea de que lo tecnológico en un punto te lleva al nihilismo, es decir, estas multitudes arrojadas a un horizonte materialista, acelerado por la tecnología y deshumanizado, derivan en el nihilismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso dice Perón, bueno, ¿qué pueblos sobreviven a esto? Y los pueblos que tienen una base ética. Es decir, ¿por qué? Porque la ética te permite juntar al individuo y la comunidad, pero también te permite refrenar a la deshumanización de la técnica, digamos. Por ahí creo que va lo de la náusea, digamos. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos y a todas por venir. Si querés marcar la clase que viene, digamos. Claro, sí, obviamente. Y le decimos dos cosas nada más. Primero, que estén atentos a las redes sociales oficiales del partido, que ahí se va a estar subiendo.
Estos faltan 5 encuentros más, este fue el primero. Se van a dar todos los martes acá. Entonces, a la misma hora. Así que esténse atentos a las redes sociales del partido para cualquier cambio o para saber los temas. Gracias.